Buen día con todos. El día de hoy se va a presentar el informe del proyecto de Carreteras 1 en lo que se respecta al análisis de las alternativas de ruta. En primer lugar tenemos los parámetros de diseño. Los parámetros obtenidos es la clasificación de la carretera, en este caso una carretera de tercer orden en un terreno montañoso. Esto nos permite poder analizar, gracias al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, la velocidad de diseño que tendrá nuestra carretera, siendo una de 2 carriles siempre, la velocidad de diseño que va a tener es de 40 km por hora. Con esta velocidad de diseño también se obtuvo la pendiente promedio máxima que puede tener cada ruta. Esta va a ser una pendiente promedio máxima del 10%. Y para el trazado de la ruta se utiliza una pendiente del 7% para que se pueda ir variando la pendiente según los cambios en el terreno y que al final nos dé el valor máximo permitido. El fin de estos promedios es que nos permitan evaluar con el método de los pesos relativos y pesos absolutos a las 4 alternativas de ruta planteadas. Esto con el fin de conseguir la ruta más eficiente, más viable económicamente y obviamente más amigable con el entorno. En la descripción de las alternativas, como se puede observar en la imagen, se tienen 4 alternativas. 3 de ellas son planteadas por cada uno de los integrantes del grupo y una es ya la ruta original. Hablando de la ruta original, la que está trazada con el color anaranjado es la ruta original ya existente. La ruta número 1 es la que tiene el color rojo, la ruta número 2 es la del color azul y la ruta número 3 la del color verde. Cada una con una pendiente promedio máxima menor al 10%. Como se puede observar en la imagen, tenemos las 3 alternativas planteadas por cada integrante del grupo. La alternativa 1 planteada por mi persona, Mateo Jaramillo, con una longitud de 8.495 metros. La alternativa 2 planteada por mi compañero Daniel Alberca, con una longitud de 8.597 metros. Y la alternativa número 3 planteada por mi compañero Paul Curipoma, con una longitud de 8.740. Cada una de estas alternativas tiene sus diferentes parámetros, como el número de alcantarillas, número de edificaciones afectadas o un número de deslizamientos. A continuación se procederá con el análisis comparativo de los pesos, tanto con pesos relativos como los pesos absolutos. Siguiendo con la exposición de los temas, explicaré el método de pesos absolutos. El método de pesos absolutos es asignar un valor con aspectos de la ruta, dando como el que tenga menor valoración de todos los aspectos sería la mejor ruta, dando como resultado que se califica del 1 al 4, siendo el número 1 la calificación más satisfactoria y el número 4 la menos satisfactoria. Entre estos no solo se mide el valor económico, sino más cómodo, útil y seguro para los usuarios. Como podemos observar en la tabla, tenemos la longitud, la velocidad de diseño, el tiempo de recorrido, entre otros. Y podemos observar que la tabla, la ruta original en la tabla es la mayor valuada, eso quiere decir que es la menos óptima. De las 3 alternativas planteadas el día de hoy, la mejor alternativa sale la ruta 2, siendo la menor valuada de las 3 rutas planteadas. Aunque la diferencia entre las 3 rutas no es muy grande, se optó por elegir la ruta número 1 debido no solo a su corta valoración, a diferencia de la 1 y la 2 no hay mucha diferencia, sino por su precio más económico, siendo que esta es la más corta. Como podemos observar en la tabla que tienen en pantalla, podemos ver que por metro se gasta $7.83 y por kilómetro se gasta $59.100, siendo la ruta número 1 no solo la mejor con el método de Bruce Willis, sino que es la más óptima económicamente calculándola, y siendo una buena valoración con el método de pesos absolutos, ha sido la elegida de las 3 rutas planteadas. Siguiendo con la exposición de los temas, explicaré el método de pesos absolutos. El método de pesos absolutos es asignar un valor con aspectos de la ruta, dando como el que tenga menor valoración de todos los aspectos sería la mejor ruta.
dando como resultado que se califica del 1 al 4, siendo el número 1 la calificación más satisfactoria y el número 4 la menos satisfactoria. Entre estos no solo se mide el valor económico, sino más cómodo y útil y seguro para los usuarios. Como podemos observar en la tabla, tenemos la longitud, la velocidad de diseño, el tiempo de recorrido, entre otros. Y podemos observar que la ruta original en la tabla es la mayor valuada, eso quiere decir que es la menos óptima. De las tres alternativas planteadas el día de hoy, la mejor alternativa sale la ruta 2, siendo la menor valuada de las tres rutas planteadas. Aunque la diferencia entre las tres rutas no es muy grande, se optó por elegir la ruta número 1 debido no solo a su corta valoración, a diferencia de la 1 y la 2 no hay mucha diferencia, sino por su precio más económico, siendo que esta es la más corta. Como podemos observar en la tabla que tienen en pantalla, podemos ver que por metro se gasta $7.83 y por kilómetro se gasta $59.100, siendo la ruta número 1 no solo la mejor con el método de Bruce Willis, sino que es la más óptima económicamente calculándola. Y siendo una buena valoración con el método de pesos absolutos, ha sido la elegida de las tres rutas planteadas. Se realizará el análisis comparativo por el método de pesos relativos. Se utiliza el método de pesos relativos para analizar las diversas rutas que tenemos a comparación. Tenemos la ruta número 1 de Daniel, la ruta número 2 de Mateo, la ruta número 3 de mi persona y la ruta original. Este método asigna lo que es la calificación de 1 a lo que es la característica más favorable entre todas las rutas, en términos ya sea de economía, seguridad o comodidad. Las demás características se califican mediante una regla de 3 simple. La suma total de estas calificaciones determinará la mejor opción. La ruta con la menor calificación numérica será la seleccionada. Vamos al siguiente cuadro. Tenemos lo que son las 4 rutas. Los aspectos a comparar son longitud total, velocidad de diseño, tiempo de recorrido, pendiente longitudinal, mínima, promedio, máxima, longitud de puentes, número de alcantarillas, costos de construcción, costos de operación de vehículos, costos de conservación. Entonces aquí vamos por el ejemplo de longitud total. Tenemos lo que son las rutas marcadas y vemos la que tiene la menor longitud. En este aspecto será la mejor. Entonces asignamos a la mejor, como dice el método de pesos relativos, lo que es la calificación de 1. Ahora con el resto de rutas que tenemos vamos a realizar lo que es una regla de 3 simple. En este caso cogemos de ejemplo la ruta número 3 que tiene un valor de 8.740.713 metros. Entonces esto lo multiplicamos por la calificación que obtuvo la mejor ruta, que es 1, y la dividimos por el valor. Entonces en este aspecto la dividimos por la longitud que tiene mi compañero, que es la mejor selección. Entonces esto nos asigna un valor de 1.029. Lo mismo aplica para el resto de características que tienen las rutas a comparar. Al final las calificaciones se hacen una sumatoria de todas y se escoge la mejor opción. En este caso la calificación por décimas gana lo que es la ruta 3 con una calificación de 8.07. Resumen y conclusiones. Tras analizar lo que son las tres alternativas para la vía Billonaco-Cera mediante el método de pesos relativos, pesos absolutos, se identificaron varias ventajas y desventajas específicas para cada propuesta. La alternativa 1, con una longitud de 8.495 metros, destaca por ser un diseño completamente nuevo, con menor costo estimado y baja afectación en la infraestructura existente. Sin embargo, presenta algunas irregularidades en el terreno que requerirán un análisis mucho más detallado para mitigar lo que son riesgos de deslizamientos, los cuales se elevarían mucho más los costos de lo que son mantenimientos de la vía. En el análisis comparativo, la alternativa 3 obtuvo la mejor calificación por el método de pesos relativos, pero por décimas, con un puntaje de 8.07. Entonces, mientras la alternativa 2 destacó en pesos absolutos por su menor acumulado, la alternativa 3 obtuvo un puntaje lo cual por el método de pesos relativos es bastante bueno. Entonces, damos por terminado lo que es la exposición. Muchas gracias.